Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Muy buenos días. Esperando que todos se encuentren bien. Muy buenos días, bienvenidos a Siempre Padres Pediatra. Estamos muy contentos del seguimiento por las redes sociales, en nuestro canal YouTube, en nuestro canal de el Facebook. De temas todos buenísimos, hemos recibido excelentes comentarios y sobre el tema que tuvimos con nuestro experto, el doctor Tito César Quintero, sobre la drogadicción y la drogodependencia, un tema súper vigente ahora en pandemia, que se ha aumentado el consumo de las sustancias psicoactivas. Y no solamente hablamos sobre las drogas ilegales, sino también esas drogas que podemos consumir libremente, comprar en el supermercado, comprar a domicilio, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas en todos los grados. Y un tema bastante serio, muy importante, de atención y alarma mundial, que es el consumo de las sustancias alcohólicas, de las bebidas alcohólicas en las madres embarazadas. ¿Y qué daños puede traer eso en el bebé? Es un problema grave que haya aumentado lo que se denomina el síndrome de alcoholismo fetal. ¿Qué es eso? Es gravemente los cambios que sufre el cerebro del bebé si la madre consume bebidas alcohólicas durante el embarazo. Así sea poquitas, así sea una copita, ya está plenamente demostrado. Pero más grave aún es que, dando todas estas voces de alarma, sabiendo que es el único trastorno del sistema nervioso que tenemos realmente prevenible, sigan apareciendo casos todos los días de síndrome de alcoholismo fetal, que sí es causa de trastornos de aprendizaje, de retardo mental y de toda una serie de problemáticas. Para toda la vida, ¿no? Para toda la vida, en forma irreversible. Es el bebé, que el niño pequeño no pueda tener buenas calificaciones en el colegio, sino que para toda la vida el consumo de alcohol tiene implicaciones para esa persona. Hay diferentes variantes, clasificación, desde el espectro, llamémoslo así, más grande, cambios en su cerebro, cambios en su aspecto físico, retardo en el aprendizaje, en crecimiento, en absolutamente todo, a formas más leves, pero que sí vale la pena decir: no más alcohol, ni en los meses antes de pensar embarazarse, ni durante el embarazo, porque los estigmas con que nace ese niño, físicos en algunos casos, mentales en otros, son muy serios y son irreversibles. Entonces, por favor, y es muy elemental. Nosotros hemos venido hablando de cómo es ese desarrollo cerebral, cómo la madre todavía no se ha dado cuenta que está embarazada, y esa pequeña neurona que se empieza a formar a partir de la segunda semana de embarazo, y de ahí, por la magia de la vida, empieza a reproducirse a velocidades de casi 250 millones de neuronas por día, pero cada neurona a su vez tiene 15.000 raicitas que se conectan con otras neuronas. Entonces ese proceso se altera. ¿Qué hace ese alcohol? Ese alcohol impide esas conexiones neuronales, pero cuando el compromiso de tomarse 2 traguitos diarios, porque con uno diario tiene la madre embarazada para el niño, tener un niño que tenga este problema del síndrome de alcoholismo fetal, empieza a presentar esos trastornos en el crecimiento y desarrollo, porque lógicamente es más grave en los 3 primeros meses de embarazo, cuando incluso muchas mamás no se han dado cuenta que están embarazadas. Claro que sí, por eso la importancia de planificar. No es que voy a portarme bien, a comer juiciosa, a hacer ejercicio cuando sepa que esté embarazada, sino antes, muchos meses antes, planificar toda la parte también psicosocial,
porque una mujer embarazada que no tenga un buen apoyo de la familia, de las personas que la rodean, que no tenga planificado también todo en su trabajo, va a ser una situación estresante durante su embarazo y con su bebé pequeño, así que muchas cosas tienen que planificarse antes. Es muy importante. ¿Cuándo empieza a pensarse en ese síndrome? Primero cuando existe el antecedente, pero a veces las madres o los padres niegan el antecedente por miedo. ¿Por qué van a decir? Nos van a regañar. Celebrar es el cambio que nos sirve la pandemia para hacer cosas positivas, no negativas. Por favor, cuidémonos. Celebrar en casa, celebrar en familia, muy sanamente y sin bebidas alcohólicas. Empieza de pronto a hacer cosas diferentes a lo que pensaba que podía hacer. Entonces el niño de pronto empieza que se demora en sentarse, o empezó a tener cambios de comportamiento, o no duerme tranquilo, o sí es un niño como normal, pero tiene ciertos rasgos en su cara que lo hacen como que no es, como que sí es el niño. Porque así sea una lesión cerebral irreversible, el estímulo temprano, las ayudas tempranas pueden ayudar a que supere esa problemática de alguna manera y sea un ser útil en la sociedad. Pero ¿por qué el niño hace eso? Porque el hígado del niño inútero no tiene las enzimas para digerir el alcohol, o sea, es carente de ese famoso citocromo P450 del hígado, que es el que transforma todas las cosas, medicamentos, remedios, alcoholes, ni tiene esas deshidrogenasas que lo modifican. Y ese alcohol se va derechito para el cerebro a bloquear esos procesos de neurogénesis, de arborización de dendritas. Eso es como las raíces de un árbol que crecen y crecen, pero a esas velocidades de 250 millones de neuronas y cada una con 15.000 neuritas. El cerebro es tan interesante que una sola neurona, una sola célula de esas miles de millones del cerebro, tiene más capacidad que lo que capta un computador hoy con 1 tera de capacidad. Una sola neuronita. Pero llega el alcohol y ese proceso dentro de ese cerebro, especialmente ahí en ese sistema límbico, en ese tálamo, en esas amígdalas, en esos núcleos basales, se bloquea. Así como también se bloquea por las pantallas, que ya lo hemos comentado también, todo este problema gravísimo que tenemos hoy en día, porque nuestros hijos están teniendo contacto desde muy temprana edad con los dispositivos electrónicos que también están alterando ese proceso de arborización y plasticidad neuronal. Pero bueno, entonces tenemos buenas noticias, o sea, este proceso, este síndrome alcohólico fetal es irreversible, o podemos de pronto ayudarle a ese bebé que desafortunadamente tuvo ese contacto con esta sustancia, poder recobrar esta plasticidad neuronal. Las variantes leves, las variantes severas, donde fuera del trastorno del sistema nervioso tiene trastorno físico, su cara, sus ojos, sus labios, la forma de su cabeza, o sea, está el espectro completo, es más complicado. Recordemos que casi que los 6 primeros años de vida son súper esenciales para el desarrollo cerebral, para lograr esa plasticidad cerebral. Y claro, de pronto las personas no ponen tanta atención a los niños pequeños y ya cuando están en el colegio les quieren exigir unas notas excelentes en todas las materias, o le quieren exigir otro tipo de capacidades y habilidades también deportivas, pero resulta que durante los primeros años de vida no tuvieron un adecuado asesoramiento por parte del pediatra, por parte de todo el equipo multidisciplinario en salud que era requerido para que ese niño pudiera alcanzar esas metas. Así que ya han perdido tiempo valioso para poder prevenir tempranamente y para poder actuar. Un problema que cada día se está presentando más.
Sabemos que la pandemia ha condicionado muchas cosas emocionales y lo que hemos dicho en programas anteriores, hoy la consulta de los niños en una buena parte son trastornos emocionales, pero la consulta del adulto está igual, con la diferencia de que el adulto recurre mucho a la adicción y se está recurriendo mucho a la toma de alcohol en forma abundante, grande, pero lo más grave es eso, que la madre no se ha dado cuenta que está embarazada y en esos primer mes es cuando más daño puede producir ese alcohol que están consumiendo. Entonces, por favor, si hay riesgo de embarazo, fuera de que deben controlarse, porque después de la contaminación, el alcohol es el causal de todos estos daños. Se pueden en sus inicios confundir mucho con cualquiera de los trastornos del espectro autista, pero hay que detectarlo a tiempo. Que estábamos en la casa celebrando en familia, pero existe alta probabilidad de que puedo quedar embarazada, no tome alcohol, porque volvemos a opinar lo mismo. Ese alcohol está haciendo daño en ese bebecito de milímetros de tamaño que está creciendo. Sí. Entonces hay que prevenirlo, por favor, es la única manera, porque si no luego toca toda la vida ese estímulo, pero estímulo de nuestras queridas fisioterapistas vitales en el desempeño de nuestras funciones como médico. Esa parte toca replicarla en la casa, toca repetirla en la casa si uno quiere recuperar esos niños. Es que hay niños con daño cerebral muy grande que no tienen solución. Y repito, es todos los días y todos los días. Recuerde que la experiencia es la que hace que nuestro cerebro desarrolle esa plasticidad cerebral en forma adecuada. Experiencia es leer mucho, experiencia es hacer ejercicio, experiencia es jugar mucho. El juego es el mejor estímulo para el desarrollo de la corteza prefrontal. Y hay otra cosa más interesante, es que no podemos exigir periodos prolongados a los niños de concentración en una pantalla. Resulta que yo trabajo 10 o 15 minutos como niño en lo que sea. Ese descanso que forzosamente tengo que darle a ese niño es el que me permite que haya más arborizaciones y conexiones neuronales que me dan finalmente lo que se llama inteligencia. A los niños hay que descansar, hay que acortar esos tiempos de pantalla. A los colegios se les está dando la oportunidad de que se programen de acuerdo a la pandemia para cambiar las condiciones del tipo de educación, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta a todos estos niños que están apareciendo con estos trastornos. Y es que esta alerta no es moderna. Desde hace muchísimos años en diferentes culturas se ha tenido esta precaución, porque sabemos que el vino ha existido desde siempre. Y la escuchamos también en las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, cómo se hacía énfasis en estos bebés especiales como Jesús, Juan el Bautista, como Sansón, donde se menciona, cuando era anunciado ese bebé especial, se le indicaba a la madre, y eso lo encontramos en la Biblia, que no debía consumir alcohol, ni vino, ni sidra, ni ninguna bebida que pudiera alterar la formación de este bebé. Así como nuestros hijos son tan especiales que debemos desde antes de concebirlos, pensarlos y querer que sean unas vidas con una misión también muy especial. Así que desde ahora, mamás, planifiquen sus embarazos. Viviendo la época que estamos viviendo, que nadie tiene la culpa, sí, los humanos tenemos la culpa, porque esto tiene mucho que ver la contaminación, qué pena la misma palabra, el tipo de vida que estábamos llevando y lógicamente nos, como digo yo, a veces nos aterrizaron a la brava con esta pandemia. Pero vamos a quedar celebrando dentro de las casas, entonces tengan cuidado, por favor. Podemos tener una cosecha grande de niños con trastornos de alcoholismo fetal. La prevención, incluso para que todas estas niñas, como nos decía la doctora Jauregui en su programa,
que tuvimos con ella de embarazo de adolescentes no tengan estos trastornos secundarios a la adicción y más a la adicción de alcohol. Recordemos que es esencial esos 3 primeros meses de vida, tal vez esos 3 primeros meses de vida de nacimiento de un niño son los que más intervienen en ese desarrollo cerebral para permitirle ser un adulto feliz. Ahí es cuando intervienen los maestros en ayudar a educar, pero vuelvo e insisto, educar no es tener a ese niño incapaz porque no tiene capacidad de concentración, pegado a una pantalla 6 horas seguidas, sin permitir descanso, porque el descanso posterior a una actividad física, el descanso posterior a una clase, así sea presencial, el descanso posterior a leer un segmento de un libro, hace que tengamos esas arborizaciones dendríticas que nos da la experiencia de leer un libro para tener un cerebro que nos permita ser unos adultos felices. Y claro, y mientras se hace de pronto el diagnóstico, también que las mamás muy juiciosas tengan esa lactancia materna exclusiva que le permite a ese bebé mejorar todo este proceso de plasticidad neuronal. Es vital. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.